Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a charlar con el doctor Diego Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Fantástico, buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer poder tenerte aquí. Es lo que digo siempre, que es un honor y un gustazo poder leerte el libro o estar leyendo el libro y además también poder entrevistar al autor, con lo cual esto ya es un súper privilegio. Te presento. Tú eres doctor en Business Science, además también eres consultor, autor de varios libros, luego también tenemos algunos, conferenciante, formador e investigador de mercados. Y justamente el libro que nos estamos refiriendo, que es el que he hecho ahora mención, es el de 50 reflexiones sobre estrategia, nuevas perspectivas en estrategia y liderazgo. ¿Es correcto? Perfecto, exacto. Muy bien, fantástico. Y me gustaría, doctor Diego Torres, empezar por una primera pregunta acerca de la situación actual. Muchos de los que nos ven, a veces un perfil también de emprendedores o gente que quiere emprender, o empresarios, empresarias, ejecutivos también, y que están preocupados quizá por el futuro, ¿no? Porque han cambiado muchas reglas del juego. ¿Qué peso tiene ahora la estrategia en su día a día? ¿Es importante replantearse esa estrategia, esa forma de cómo contemplan las líneas futuras? Sí, de hecho, yo creo que en estos momentos de cambio es cuando más importante es la estrategia. Es verdad que hay como una especie de, a veces, de tendencia a pensar que como todo cambia, bueno, pues no es necesario tener una estrategia, porque se confunde estrategia con plan detallado a largo plazo, ¿no? Los planes nunca se cumplen, pero la estrategia la necesitas siempre, ¿no? Y cuando las cosas cambian es justamente cuando tienes que pararte y pensar, ¿no? Y la estrategia va de eso, va de reflexionar, no de prever cuál será el futuro, que eso no lo podemos saber, pero sí de, digamos, tener claro cuáles son tus objetivos, cuáles son las principales líneas de acción que puedes seguir y qué recursos vas a necesitar para ello. Así que más que nunca, en tiempos de cambio, en tiempos turbulentos como los actuales, es necesario pensar en estrategia. Totalmente. Uno de los puntos que muchos empresarios marcaban anteriormente era el plan estratégico, ¿no? de 5, 10 años. ¿Cuál es tu valoración realmente de esos planes, quizá como antes estás mencionando, de tanto largo plazo? ¿Realmente son válidos o hay que hacer planes a más corto plazo, de 1 o 3 años? O, ¿cuál es tu valoración al respecto? Bueno, hay dos temas. El tema de cuál es el horizonte adecuado de planificación, sobre esto yo diría, reglas fijas no las hay. Ujú. Yo diría que tiene que ser un horizonte lo bastante largo como para que tú puedas llegar a cambiar cosas. Si Ujú. planificas a tan corto plazo que, digamos, los recursos que tienes, las capacidades que tienes no las puedes modificar, bueno, eso es táctico, pero no es Claro, estratégico. exacto, Y tampoco tan largo plazo como para que la cosa sea ciencia ficción, ¿no? exacto. El sector determina mucho. Yo hice una vez un plan estratégico de un puerto Ujú. claro, las inversiones son a 20 años, el horizonte de planificación tiene que ser extenso. En cambio, cuando estás trabajando en temas de tecnología, las cosas cambian mucho en poco tiempo. Yo diría que lo ideal es ese periodo que puedes modificar cosas y, sin embargo, puedes hablar del futuro con una cierta confianza. Ujú. 3 años, 4 años, 2 años, en ese margen normalmente estamos hablando. Vale, con eso nos podríamos mover. Y luego también hay un elemento clave, que en el libro también lo expones, que es la información. ¿Cómo obtener esa información? Porque yo creo que también en esa época de crisis, ¿no? Con el tema de la pandemia, pospandemia, hemos buscado muchos referentes, ¿no? Pero claro, es lo que también tú mencionas, ¿no? ¿Qué pasa con esos expertos, expertas? ¿Por qué mencionas esa idea de la ignorancia de los expertos? Sí, bueno, porque el futuro realmente no lo podemos conocer. Pero vuelvo al tema de la pregunta que tú me hacías, que es muy interesante. O sea, ¿y qué pasa entonces con los planes? A ver, si realmente tuviéramos que hacer un plan detallado que se va a cumplir paso a paso, necesitaríamos buena información sobre ese futuro. Información que sabemos que da igual, aunque encontremos datos, los datos son sobre el pasado, nunca van a ser sobre el Exacto. futuro. Podemos proyectar el pasado hacia el futuro, pero eso es garantía de equivocarnos, o no nos equivocaremos 8 de cada 10 veces porque todo continúa, pero cuando hay un cambio de verdad, que son los que generan, pues bueno, amenazas, pero también oportunidades, ahí seríamos incapaz de preverlo, incapaz de aprovecharlo, ¿no? ¿Qué sucede? Realmente el proceso de planificación para mí es más de preparación para el futuro. O sea, Ujú. cuando uno hace un plan, ya sabe que el plan, tal como lo escribe, no se va a cumplir. Pero es como ir al gimnasio. Tú estás Exacto. entrenándote, estás aprendiendo a pensar en términos estratégicos, estás pensando en escenarios, posibilidades de futuro y tú qué harías en cada una de ellas.
Claro, esto acelera enormemente la toma de decisiones cuando cambian las cosas de forma rápida. Es lo que te permite reaccionar de forma ágil cuando todo se está transformando. El que nunca ha hecho esta reflexión sobre el futuro y le acontece un cambio disruptivo, normalmente va a requerir mucho más tiempo para pensar qué hacer. Entonces, como decía el general Eisenhower, ¿no? Los planes no son nada, pero la planificación lo es todo. Exacto. Es más esa disciplina mental que uno crea preparándose, ¿no? Ahora, el tema de los expertos. Claro, si nosotros pensamos que alguien nos puede decir cómo será el futuro y hacemos un plan basado en eso, el riesgo es muy alto. ¿Quién podía prever la COVID? Eso es el cisne negro que mencionabas, ¿no? Es algo que no se puede prever. Ahora, también forma parte de las capacidades de una empresa ser capaz de responder a lo imprevisto. Está como mal visto hoy en día, pero bueno, también hay que saber planificar sobre la marcha. Es una competencia que también a veces hay que desarrollar, ser capaz de reaccionar con agilidad. Y empresas grandes que a lo mejor tienen grandes recursos y por lo tanto tienen muchas ventajas sobre un pequeño emprendedor, normalmente van a ser más lentas. Esa toma de decisiones va a ser más burocrática, va a estar más frenada. Por lo tanto, el emprendedor también tiene mucho que ofrecer en tiempos como estos. Hay una frase también que dicen que ahora es el pez rápido el que se come al pez grande, ¿no? Un poquito también es quizá el ejemplo de esa rapidez de adaptación a los cambios, ¿no? Sí, sí. Sí, y sin embargo, repito, a veces esto ya comenzó alrededor del año 2000 con el auge de Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación. Hubo un momento en que, como todo cambiaba tan rápido, se pensó en que era innecesaria la estrategia. Es decir, si no podré llevarla a la práctica, si todo habrá cambiado de aquí a unos meses. Y como te decía antes, es al contrario, o sea, esa agilidad la desarrollas entrenando tu pensamiento, pensando de forma estratégica. El plan no, pero el esfuerzo mental de entender el entorno, de entender tus competidores, de entender cómo se pueden desarrollar las cosas y qué harías tú en cada caso, eso es insustituible. O sea, hay que hacer un trabajo de planificación de escenarios sí o sí. Hay que también empezar a plantear qué posibilidades hay en tu negocio, en tu campo, y qué evolución pueden tener esas situaciones, aunque no sepamos, como bien decías, ¿no? esa bola del futuro, qué es lo que va a acontecer. Así es. Es que incluso hay una tendencia hoy en día en temas de estrategia que me parece muy interesante, que es no sé cómo decirlo, es el asumir que realmente el futuro no lo vamos a poder prever de ninguna manera. Nos lleva a pensar que más que una estrategia, debemos tener una especie de portafolio de estrategias. Si tú no sabes lo que va a suceder, a lo mejor tú necesitas tener 4 o 5 proyectos estratégicos, uno preferido, que es el que crees que, según cómo piensas que irán las cosas, es el que tiene más posibilidades de desarrollarse, pero no dejas de invertir en algunas alternativas, ¿no? Y después la realidad te va mostrando, ostras, pues mira, esto que yo pensaba que funcionaría no va tan bien, en cambio aquello que no creí que era lo importante, me está funcionando estupendamente. Y también hay que tener esa capacidad de decir, hombre, pues no abandonas, pero potencias un proyecto, una estrategia que no es la que inicialmente habías pensado que sería la principal y te vas adaptando. Esta forma de pensar en términos de portafolio de iniciativas estratégicas, yo creo que lo iremos viendo como gana bastantes adeptos en el futuro. A mí me parece muy interesante. Me da que pensar un poquito que ahora las empresas, por ejemplo, están apostando o están empezando a ver también algunas propuestas interesantes con el metaverso, que es otro de los campos que está creciendo muchísimo. Pero claro, como bien dices, ¿no? Esto puede ser algo que pueda desarrollarse o no, o pueda derivar en otra cosa, con lo cual sí que es ideal crear una serie de portafolios, ¿no? Como bien dices, por si ese proyecto del metaverso a lo mejor no acaba cuajando, no acaba siendo lo que uno se espera. Sí. Además, fíjate, por ejemplo, el tema este del metaverso. Claro, yo tuve la suerte de estar muy implicado en proyectos empresariales en California en la época en que empezó a desarrollarse por primera vez la realidad virtual, y hace un montón de años. Y la tecnología todavía no ha despegado. O sea, las cosas a veces cuestan más de lo que imaginamos. Algunos cambios
te sorprenden y se desarrollan a una velocidad de vértigo, y otros, en cambio, la tecnología está ahí, pero cuesta mucho. Cuando uno analiza, sobre todo en sectores de este tipo más de tecnología, las empresas que han tenido éxito, hay un sesgo siempre que es, cogemos los ejemplos de éxito, cuando ya ha tenido éxito la empresa, y los explicamos en términos de lo que ahora sabemos que ha sucedido, ¿no? Claro, ¿qué visionario fue esta persona, esta empresa que hizo tal cosa, ¿no? Y bueno, claro que uno aprende mucho, pero claro, solo se suele explicar una parte de la historia. Muchas veces, si analizas lo que sucede detrás de estas empresas, bueno, a veces hay suerte, que también hay que reconocerlo, la suerte te puede ayudar o te puede perjudicar mucho en la vida, y hay que asumirla y gestionar bien, pero sabiendo que el entorno te llevará a situaciones diferentes. Pero también hay empresas que hacían esto, justamente, no apostarlo todo a una sola estrategia, sino tener una principal, pero probar otras cosas. Cuando el éxito se le da en alguna de esas iniciativas, todos reconocemos la visión de la empresa, pero hay veces que, si analizas realmente lo que hizo ese empresario, bueno, no es que viera el futuro, sino que lo que hizo bien es justamente trabajar en varias líneas para que, según se desenvolvieran las cosas, alguna de ellas tuviera éxito, ¿no? El mirarlo siempre digamos, a toro pasado tiene ese riesgo. De hecho, mencionabas lo de los expertos, ¿no? En el libro hago alguna mención sobre algunas investigaciones que se han desarrollado donde se ve como la gran mayoría de predicciones de supuestos expertos, bueno, supuestos no, de expertos realmente en materias, se acaban no produciendo. O sea, tenemos muy poca capacidad de predecir el futuro. Bueno, son como los economistas. Sí, como los economistas que dicen que va a venir una crisis. Bueno, en algún momento acertarán, porque el mercado es cíclico, o sea que habrá una crisis. Bueno, claro, en algún momento estará en lo correcto. Al final se produce. Sí. Sí, doctor, hay otro tema también que es interesante que menciona en el libro, que es ese cambio generacional, ¿no? Esas generaciones Z o incluso los Centennial, ¿no? Que es también los chicos y chicas que también están ocupando, bueno, ya cada vez más una posición de adultez, ¿no? ¿Cómo van a cambiar realmente el mundo? ¿Cómo esta generación va también a hacer cambios? O si lo está ya efectuando, probablemente. ¿Cuál es su valoración? Sí. Justamente yo creo que este es uno de los temas que más habrá que vigilar los próximos años para diseñar nuevas estrategias. En el pasado, la fuente de cambio normalmente eran, pues bueno, las oscilaciones económicas y el progreso tecnológico. Hoy en día lo anterior sigue siendo válido, pero además aparecen cambios muy importantes en las nuevas generaciones. Cambios no solamente de conductas y de formas de consumo, sino cambios también de valores y de formas de ver la vida y de lo que le importa a una persona o no le importa. Seguramente, si queremos pensar en términos estratégicos, una de las cosas que tendremos que tener muy en cuenta es qué está pasando. El futuro, nuevamente, en esto tampoco creo que se pueda predecir, aunque hay gabinetes especializados en el mundo vigilando las tendencias de cada una de estas nuevas generaciones, y es muy interesante leer sus informes porque, bueno, enriquecen mucho y te hacen darte cuenta que la forma tuya de ver el mercado y la oferta de productos no es la única que hay, ¿no? Ahora, también yo tengo una sensación, aquí no tengo una investigación detrás que me lo confirme, pero es una percepción, ¿no? Claro, hoy en día en nuestra sociedad siempre tenemos que dar noticias y explicar cosas nuevas, ¿no? Entonces, a veces tendemos a hasta exagerar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, en sectores como, no sé, cosmética, ¿no? Están muy afectados por estos cambios y los consumidores entran pronto en el mercado, pues se esperaban modificaciones de la conducta del consumidor tremendas por la incorporación, no ya de los millennials, que ya están bastante integrados, sino de los Zetas, ¿no? En el mercado de consumo. Y, hombre, algunas de los datos más recientes muestran que es una combinación. O sea, realmente sí hay cambio de valores y de conductas, y a veces también simplemente por la maduración de estas generaciones
se modifican, ¿no? Claro, hoy en día ya hay muchos estudios hablando de los alfa, que son los que vienen detrás de los zeta, que están todavía un poco lejos de entrar en el mercado y bueno, creo que es un poquito prematuro. Habrá que ver realmente el comportamiento. Ahora, los zetas, lo que sí está claro es que se informan de forma muy distinta, los medios de comunicación son diferentes y los utilizan de forma diferente, sus expectativas en la vida posiblemente son distintas. También, aquí es una opinión personal más que basada en datos, yo diría que cada vez somos también más... Hay tendencias globales y hay tendencias que nos homogenizan, pero hay más segmentos que nunca. O sea, tú dentro de los zetas puedes encontrar segmentos que son de una forma de pensar y de una forma de comportarse y otros que son radicalmente distintos y sin embargo forman parte de la misma generación. Cada vez necesitamos un análisis más granular de la situación, hacer un análisis más fino, ¿no? del mercado. Totalmente. Otro apartado también muy interesante son esas recomendaciones que das en el libro para poder también plantear esa estrategia, ¿no? de la forma más práctica posible, que sea una serie de tips o consejos o propuestas para que las empresas hagan una serie de cambios que favorezcan, ¿no? Por ejemplo, hablas mucho de acabar con la burocracia, también el hecho de que pueda haber una buena alineación de los equipos, ¿no? Son elementos que parecen, ¿no?, de sentido común, pero luego es el sentido que más falla, ¿no?, a veces en el mundo real. Sí. ¿Por qué pasa esto en las empresas? Si sabemos lo importante que es alinear equipos, metas conjuntas, procesos simples, pero luego a la práctica no funcionamos. Bueno, es que sí, el ser humano es muy complicado, ¿no? Tú como psicólogo perfectamente lo sabes. Las cosas más complicadas muchas veces en términos de estrategias suele ser ni siquiera la formulación, sino la puesta en práctica. Cuando tú tienes una visión de lo que quieres hacer, pero tienes que compartirlo con otros, con persuadir a otras personas y hacer que toda la empresa se mueva al unísono en esa dirección. Y a veces, pues mira, en el fragor de la batalla uno pues se olvida de cosas que son fundamentales y empieza a comportarse de otra manera. También te diría que, a ver, la situación actual, como genera mucho estrés en los directivos, la presión a la que están sometidos los empresarios hoy en día es muy alta. Pongámonos en la situación actual, ¿no? Es que hemos pasado una pandemia que era algo no solo no previsible, sino que ha tenido un alcance tremendo. La angustia que han pasado muchísimas empresas ha sido enorme. Algunos todavía van a desaparecer. Ahora se están acabando algunas de las ayudas. Todavía vamos a ver muchos cambios. Pero es que además sabemos que el mundo igual no va a ser. Algunas cosas siguen muy distorsionadas, se supone que se volverá a la normalidad, pero habrá cambios fundamentales. Todo esto alimenta esta presión. La planificación estratégica o la reflexión estratégica requiere de una cierta paz de espíritu. Necesitas aislarte del día a día, separar lo que es implementación de lo que es pensar en el futuro. Por mucho que sepamos que es importante, es normal. O sea, hablas con muchos empresarios que te das cuenta que no tienen la cabeza para sentarse y pensar de forma sosegada. Es el día a día. Es humano. De alguna forma viven muy... Con muchos objetivos trimestrales y poco más. Y no pidas mucho más porque el año puede cambiar. Claro. Ahora, yo creo que realmente, aunque es cuando más difícil resulta, más importante es hacer esta abstracción. Claro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la vela, ¿no? Soy menorquín, me gusta navegar. Yo una vez que no es que viviera un temporal tremendo, a lo mejor no era tremendo, pero era bastante serio. En esa época yo tenía menos experiencia y me impresionó mucho. Recuerdo una noche, había solamente un poco de luna, y cuando yo vi el mar, la de olas que venían enormes, una tras otra hacia la embarcación,
Y realmente te das cuenta que dices, mira, lo único que puedes hacer es preocuparte de la siguiente. No mires el horizonte, Claro. porque asusta y te paraliza. Claro. Céntrate en cómo vas a superar la siguiente. Y después de esta, la próxima. Y después la próxima. Y al final sales del temporal. Bueno. Y las cosas vuelven a ir mejor. En tiempos como este, yo creo que es necesario que el empresario haga algo parecido, ¿no? No se trata de prever todo lo que va a pasar en el futuro, ni de estar preparado para todo, pero bueno, habrá que establecer estrategias para volver a crecer, para volver a reforzar la empresa. Cambiarán cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, un tema que lo toco en el libro, al menos en 2 mini capítulos lo menciono, pero es un tema que me interesa tanto que seguramente estoy tomando notas para el próximo libro, posiblemente voy a trabajar en esta dirección, que es el tema de la resiliencia. Sí. La resiliencia a nivel de persona ya está quizás más estudiada y más reconocida su importancia. A nivel organizativo, quizás no tanto. Llevamos, no años, no, décadas, donde el énfasis en la empresa se ha puesto en la eficacia operativa. El no tener grasa, el solamente hacer aquello que es esencial, el eliminar cualquier recurso redundante. Bueno, la naturaleza lo que nos dice es que la resiliencia lo da la redundancia y la diversidad, que es lo contrario de esta búsqueda extrema de la eficacia. Yo creo que pasado un poco la niebla actual de la situación post-pandémica, veremos cambios en cómo pensar la estrategia de la empresa a largo plazo. En ese sentido, es decir, bueno, uno puede ser óptimo, súper eficiente, o debería sacrificar algo de eficiencia a corto plazo para tener una mayor capacidad de supervivencia. No nos olvidemos de que el objetivo de la empresa es primero sobrevivir y después prosperar. Un tema de adaptabilidad, adaptarse. Claro, a ver, lo importante es ayudar a las personas que dependen de esa empresa, ¿no? Claro. Pero solo lo puedes hacer si consigues que la empresa sobreviva. Totalmente. Y a veces está reñido ese corto plazo y esa búsqueda extrema de la eficacia con la resiliencia a largo plazo. Claro. O sea que de alguna forma de esta situación aprenderemos que las empresas que han sobrevivido es porque de alguna forma han sabido ser flexibles o ser, como tú decías, ¿no? Redundantes, con diversidad y también resilientes al final. Y esto enlaza con otra cosa que también he intentado darle un poco de énfasis en el libro porque creo en ello. Y además a lo largo de la vida y con el paso de los años cada vez estoy más convencido. A ver, es cierto que una estrategia pensada de forma más detallada a veces se te va a quedar obsoleta rápido. Bueno, claro. Eso de entrada para mí no es un problema. O sea, por ejemplo, yo he trabajado en organizaciones multinacionales muy grandes donde había un proceso de estos de planificación a 5 años y no los criticaré para nada porque la gracia era cada año estamos rehaciendo el proceso. Siempre tienes como un horizonte a 5 años, pero lo importante es que cada mes de los 12 meses del año estábamos trabajando en renovar ese plan y pensar en términos estratégicos. Por lo tanto, tienes un plan, da igual, nunca lo cumplirás, pero lo que estás es siempre reflexionando. Ahora, entiendo que una pyme diga, ostras, pero es que, no sé, todo cambia mucho. Bueno, pues términos como misión, visión, valores son extremadamente útiles. Cuando todo cambia, lo importante de estos elementos que son los que configuran lo que en empresa llamamos el propósito de la empresa, esta combinación de cuáles son mis metas a largo plazo, cuáles son las cosas que yo considero valiosas en el cómo intentar acercarme hacia esas metas, qué futuro visiono, no qué futuro preveo, sino qué futuro me gustaría construir para la empresa. Eso no cambia con el día a día, eso es mucho más estable. También hay que modificarlo, pero a mucho más largo plazo. Y, sin embargo, en general en el mundo de la empresa lo hemos usado mal. Tú entras en muchas grandes empresas y ves en la entrada, en el hall, vas a ver un póster con la misión, los valores. Si tú hablas con la gente, claro, queda muy bonito el póster, pero tú hablas con la gente que trabaja allá y no se lo creen. Porque no es verdad, no informa la forma de trabajar en el día a día. Claro. Los valores
Los valores de una empresa, si tú quieres saber cuáles son los valores de una empresa, tú has de ver a quién ascienden, a quién le dan la palmadita de la espalda. Eso es lo que se valora, no lo que ponga el póster. El póster no tiene la menor relevancia, ¿no? Es el ejemplo práctico, aunque al final acaba teniendo el peso. La Claro, realidad, claro. Claro, es la realidad. Y los valores, ¿quién los establece? Los que mandan en un momento dado. Solo ellos tienen el poder de recompensar ciertos comportamientos y castigar otros. Claro, ese mal uso hace que nos volvamos cínicos con respecto a algunas de estas herramientas, que son buenísimas cuando están bien hechas y bien utilizadas, ¿no? No cuando has creado un póster, pero cuando has pensado de verdad en términos de cuál es tu misión a largo plazo, cuáles son las cosas que realmente valoramos en esta empresa, qué futuro queremos construir juntos, qué reto a largo plazo nos marcamos, eso es extremadamente útil. Hay que usarlo bien, como todo. A mí me gusta mucho el rigor, ¿no? Y también de ahí viene lo de escribir el libro, ¿no? Intentar, pues, dar ideas, dar modelos, dar cosas que inspiren al empresario, al emprendedor que tiene que pensar en su estrategia. Y para ello, doctor, es una forma también de pararse, ¿no? Porque supongo que es el gran reto, ¿no? El hecho de pararte para pensar, ¿no? A veces hay ejecutivos que viven, ¿no? Al día a día, ¿no? Tengo que cumplir esas metas, esos objetivos, tengo que cumplir con los planes, pero no me planteo el hecho de me paro para ver realmente si la dirección es la correcta. O los ejecutivos, o los empresarios, o empresarias. Sí, sí. Y sin embargo, es nuestra obligación al frente de una organización. Mira, el término estrategia, bueno, a mí me gusta mucho la historia de la profesión del management y una de las cosas que a veces se habla es el origen del término estrategia. A ver, todos conocemos el origen del término vinculado a la Grecia clásica y el estratega como general, ¿no? Del que diseña la estrategia de batalla. Pero hay una cosa que es muy interesante y es que en el mundo militar realmente se habla de estrategia como opuesto a la táctica, ¿no? La estrategia es más el movimiento, el gran movimiento de las tropas en el campo de batalla, mientras que la táctica se refiere más a la lucha contra las unidades operativas o en el deporte. El deporte, estrategia en el mundo del deporte normalmente se entiende como en el mundo militar, ¿no? Una estrategia en una regata tiene que ver con cómo nos vamos a mover con respecto a la orografía, a la previsión meteorológica, mientras que la táctica es cómo maniobro contra un competidor que tengo cerca para conseguir una cierta posición de ventaja. Exacto. En el mundo del management, la oposición a la estrategia no es tanto la táctica, sino, o sea, la oposición básica es entre formular la estrategia e implementar la estrategia. El directivo se pasa el 99% del tiempo implementando, luchando. La imagen de directivo reflexionando no se corresponde con la realidad, ¿no? El directivo normalmente está zambullido en el día a día, el teléfono le interrumpe, va de una reunión a la siguiente, de una crisis a la otra. Ahora, si de vez en cuando no te paras y piensas, difícilmente vas a llevar a buen puerto a tu organización, ¿no? Entonces, siendo difícil, es obligatorio. Yo cuando he dado a lo largo de mi vida pues, muchos cursos de Executive Education y bueno, las situaciones de los empresarios que vienen en estos programas son muy variopintas, pero casi todos se van con una muy buena sensación, no tanto por el programa en sí, que espero que también, ¿no? Pero muchas veces es que por fin he podido liberarme una mañana a la semana, una tarde a la semana. Es la excusa o la oportunidad para hacerlo. Claro. Un hueco para pensar en el año siguiente y no en la mañana siguiente. Exacto. Y este tiempo hay que encontrarlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Es curioso porque tú misma podrías organizarte para decir, esta mañana la dedico a pensar. Pero claro, es como que a veces puede quedar como mal, ¿no? Puede ser la presión de externa o interna de decir, no, si voy a un curso o voy a una formación, es lo que toca, pero si yo lo hago en casa solo, sola, no. Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho de una anécdota de un empresario que lo encontré al cabo de unos meses. No sabes lo bien que me fue lo de ir al programa y todos los viernes y tal. De hecho, en la empresa he dicho que el programa sigue. Entonces los viernes no voy, me voy a otro despacho y me pongo a reflexionar sobre el futuro. Lo había mantenido como disciplina. Totalmente, es esto, el hecho de pararte a pensar y sobre todo también a
a plasmarlo, ¿no? Porque yo creo que también el hecho de que tú puedas estar escribiendo, porque muchas veces hay gente que piensa, pero hay que plasmar también las ideas, hay que recogerlas, no pueden quedar solo en rumiaciones, hay que plasmarlas de alguna forma. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro mentor siempre nos aconseja, por ejemplo, de que lo plasmemos en papel. Es un poco de la vieja escuela, pero dice, en papel es distinto, es como, tú puedes tenerlo en el ordenador, pero si lo haces también en papel y puedes dibujar, pintar, borrar, si tienes también una hoja grande, mejor que mejor. Bueno, Sí, hay que sí, recoger así esa es. información. Normalmente pensamos que tenemos las ideas claras, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, en la empresa familiar, la empresa pequeña y mediana familiar. Muchas veces el poder, digamos, la estrategia está concentrada en la mente de una sola persona y, bueno, que se apoya en una serie de directivos clave, pero todo el peso, digamos, de la toma de decisiones recae en una persona. Sí. Entonces, la coordinación es como aquel que dice en el pasillo, ¿no? Hablo con uno, hablo con el otro, doy instrucciones. Entonces, tendemos a pensar que tenemos clara la estrategia. Si nos paramos y la intentamos poner en negro sobre blanco, resulta que aquello que pensamos que estaba tan claro no lo está. Sí. O que hay muchas lagunas y que hay muchas más cosas sobre las que hay que reflexionar para ordenarlo, ¿no? Solo cuando te pones a escribirlo te aparece. Bueno, yo soy de los que cada vez utiliza más el ordenador para todo, pero también es verdad, creo que el papel para esto tiene un arte especial. ¿Cuántas grandes estrategias no se han dibujado sobre una servilleta de papel? ¿No? Porque Exacto. ese tener que hacer un monigote, un dibujito y condensar lo que pensamos y que es muy complejo, tenemos que sobresimplificarlo para ponerlo en un papel. Y ese proceso de simplificar nos aclara las ideas mucho. Exacto, totalmente. Doctor, nos acercamos ya al final de esta entrevista. La verdad es que el tema de estrategia, como bien has dicho y como bien hemos visto, da para muchísimo más. Da para incluso, como bien decías, 2 libros más, sobre todo con el tema de resiliencia a organizaciones. Muchas ganas también de leerlo cuando llegue. Me gustaría transmitir un último mensaje, un último tip, consejo, orientación para la gente que nos está viendo. A lo mejor hay emprendedores, a lo mejor nos están viendo empresarios, empresarios, ejecutivos o gente que a lo mejor tiene ganas también de crear sus propios proyectos. ¿Tú qué les dirías a estas personas que a lo mejor ven el futuro con preocupación, con incertidumbre? Bueno, yo la verdad es que tiendo a ser una persona optimista, pero no por actitud vital simplemente, sino porque realmente el mundo de la empresa, las épocas de cambio son las que generan oportunidades. Cuando las cosas son más continuas, el más grande es el que tiene la ventaja. Tiene los recursos, tiene la posición ya establecida. Para el emprendedor, para la persona con inquietudes, en estos momentos es cuando pueden surgir las oportunidades. Ahora, las oportunidades te han de pillar pues preparado, ¿no? Entonces, el reflexionar sobre estrategia yo creo que es importante. Este libro que he publicado hace poco un poco intenta hacer eso. Yo he leído más de 250, un día hice el cálculo, estaba como en 240 libros y unos 500 artículos, Oh, de los cuales he escogido, pues mira, ideas que me han llamado la atención de todo eso. ujú. Claro, es mi profesión. Un emprendedor, un empresario no puede pasar tanto tiempo leyendo, pero, ostras, que lea algo, que se fije en casos. Ujú. Hay que buscar un poquito la inspiración. Las oportunidades el entorno nos las dará sin la menor duda. Hay que ser optimista porque creo que hay Seguro, motivos para ello. seguro que sí. Para la gente que quiera comprar el libro, ¿dónde puede encontrar esta obra de 50 reflexiones? En la propia editorial de libros de cabecera o en Ujú. Amazon y en muchas librerías también se puede encontrar. Perfecto. Luego pondremos también en las etiquetas el link y la dirección para que la gente que quiera comprarlo. Hemos estado hablando de la obra del doctor Diego Torres, 50 reflexiones sobre estrategia, nuevas perspectivas en estrategia y liderazgo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto al menos tome esa idea de, como bien decías, ¿no? De buscar esos casos, buscar esa inspiración y que sobre todo que tenga tiempo para pensar, para poder, bueno, de alguna forma decidir hacia dónde quieren ir, cómo quieren que sea su futuro, aunque luego cambie, aunque luego sea todo un poco más variado, pero al menos que lo proponga, que lo ponga por escrito. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, un placer. Un Buenas abrazo. tardes. Chao. Adiós.